Largas colas en Moscú para depositar flores y rendir homenaje a los fallecidos en el lugar del ataque terrorista contra una sala de conciertos el pasado viernes. El último balance de víctimas habla de al menos 137 muertos y más de 100 heridos. La matanza de Moscú, orquestada en viernes y en Ramadán, culmina una serie de atentados perpetrados desde 2015 en Rusia o contra blancos rusos en el exterior, asumidos por el Estado Islámico. En el interior, en parte como continuidad del terrorismo previamente practicado por una organización entonces asociada con Al-Qaeda y denominada Emirato del Cáucaso, pero sobre todo por individuos movilizados a partir de 2012 en el contexto del conflicto en Siria y en Irak. Su incidencia ha sido mayor en Dagestán, en Chechenia y en Ingusetia, sin limitarse a esas zonas. A inicios de este mismo mes de marzo, las fuerzas de seguridad abatieron cerca de Moscú a miembros de una célula relacionada con la rama de Estado Islámico en Jorasán, que según fuentes oficiales se preparaban para atentar en una sinagoga de la capital rusa. En torno a esos días es cuando las autoridades estadounidenses alertaron a las rusas sin aparentes consecuencias de un atentado inminente en algún lugar concurrido de Moscú, posiblemente durante un concierto. Fuera de Rusia, algunos incidentes resultan especialmente significativos para apreciar la amenaza que el Estado Islámico venía suponiendo para nacionales e intereses del país antes de lo sucedido en Moscú. Uno se remonta a octubre de 2015, cuando una bomba hizo estallar una aeronave comercial rusa que sobrevolaba la península del Sinaí, matando a 224 personas, en su mayoría turistas rusos que regresaban a casa tras unas vacaciones en Egipto. Otro más reciente se produjo en septiembre del año 22, cuando la rama del Estado Islámico en Jorasán asumió un atentado suicida junto a la embajada rusa en Kabul, que ocasionó al menos 6 muertos, empleados de la sede diplomática entre ellos. En abril de 2023, por cierto, la Audiencia Nacional aquí en España condenó a 4 integrantes de una célula conectada con el Estado Islámico que fueron detenidos mientras se preparaban para atentar contra yates de magnates rusos amarrados en el puerto de Barcelona. Bueno, esto lo escribe en El País Fernando Reinares, del Instituto Elcano. En la guerra, la primera víctima es siempre la verdad, y lo cierto es que la confusión y las versiones contrapuestas reinan hoy en torno a la matanza en Moscú. Hoy en La Base vamos a tratar de dar algo de luz sobre este atentado. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos del atentado en Moscú. Irene Zugasti, ¿qué nos tienes preparado? Pues yo traigo los datos y las reacciones al atentado de este fin de semana dentro y fuera de Moscú. Manu Levín, ¿qué dicen los medios? Bueno, os recuerdo, para empezar, que ha habido 137 muertos en Moscú en este atentado, porque leyendo la prensa a veces a uno se le puede olvidar, porque vamos a ver cuál es el único ser humano, el único nombre, el único apellido que aparece en todas las piezas sobre este atentado. Ya me lo puedo imaginar. Ina Finogénova, un atentado en la capital de tu país, imagino que horas difíciles. Sí, un fin de semana difícil, pero afortunadamente todos los míos están bien, así que hoy, bueno, les hablaré un poco de las principales versiones que se barajan, que se dice aquí y allí. Hoy vamos a contar además con Juan Antonio Sanz, uno de los periodistas que más sabe de Rusia aquí en España. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. El pasado viernes, 22 de marzo de 2024, tuvo lugar un atentado en Moscú, el que se considera ya el peor ataque terrorista que ha sufrido la capital rusa en las últimas décadas, superando en víctimas incluso aquel que se produjo en octubre de 2002, cuando un grupo de terroristas chechenos asaltaron el teatro Dubrovka y secuestraron a 700 personas. En aquella ocasión, durante la operación de rescate, murieron 129 rehenes y 41 terroristas. Pero el de este viernes, el atentado que se ha producido en el interior de la sala de conciertos del Crocus City Hall, situado en la localidad de Krasnogorsk, al oeste de Moscú, ha dejado al menos 137 personas muertas, más de 180 heridas y por ahora 11 hombres detenidos.
El atentado terrorista ha tenido lugar apenas una semana después de las elecciones presidenciales en las que Vladimir Putin ha revalidado su quinto mandato ya como presidente del país, con un 87% de los votos y la participación del 75% de la población llamada a las urnas a votar. Cerca de 6.000 personas asistían esa noche a un concierto del grupo Picnic, una banda veterana de rock ruso. Cabe recordar que el Crocus City Hall no es solo un auditorio, es un enorme complejo de ocio que también contaba con tiendas, restaurantes, hoteles y salas de exposiciones, además del recinto de conciertos por el que han pasado todo tipo de artistas internacionales. Un atentado claramente dirigido al sufrimiento de la población civil. Así es, así que antes de que comenzara el espectáculo, poco antes de las 8 de la tarde, varios hombres armados con rifles de asalto y con ropa de camuflaje se abrieron paso desde la entrada del edificio y dispararon contra los guardias de seguridad hasta llegar al auditorio. Allí comenzaron a disparar indiscriminadamente a los espectadores que estaban en ese momento accediendo a la sala. Los terroristas no solo atacaron, sino que también detonaron explosivos que provocaron un incendio que ha supuesto, de hecho, el desplome del techo de esta infraestructura y, por tanto, no se descarta que el número de personas fallecidas aumente todavía más conforme vayan avanzando las labores de búsqueda y de rescate pasado este fin de semana. Según ha informado el Ministerio de Interior de Rusia, los atacantes no eran ciudadanos rusos. Varias agencias afirman, entre ellas Euronews, que se trata de ciudadanos de Tayikistán, pero que viven y trabajan en diversas regiones de Rusia. Según la agencia rusa RIA Novosti, se ha detenido a un total de 11 personas, 4 de ellas directamente implicadas y 7 relacionadas con el atentado. 2 ya han declarado su culpabilidad. En los medios occidentales, el relato unánime apunta a que estos terroristas operaban para el Estado Islámico, quien ha reivindicado además el atentado a través de la agencia Amaq, órgano de propaganda de ISIS que funciona de facto como su canal de comunicación. El comunicado de Amaq, publicado primero en su canal de Telegram, decía lo siguiente: los combatientes del Estado Islámico atacaron una gran agrupación de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de la capital rusa, Moscú, y mataron e hirieron a cientos de personas, causando una gran destrucción en el lugar antes de retirarse a sus bases de manera segura. Sin embargo, conviene señalar que ha sido una facción concreta del ISIS quien asume esta autoría, del llamado ISIS-K, del que luego nos hablará Ina con un poco más de profundidad. Eso es, pero por situarnos, el ISIS-K es llamado así por un antiguo término para la región que incluía partes de Irán, Turkmenistán y Afganistán. Surgió en 2014 en Afganistán y ahí ha cometido atentados tanto contra autoridades apoyadas por Estados Unidos como contra los talibanes. Exacto, y desde el Kremlin, por el momento, todas las hipótesis están abiertas y se considera irresponsable apuntar a una sola de ellas. La llamada pista ucraniana sigue abierta por parte de los medios rusos y, de hecho, la primera reacción del presidente Vladimir Putin fue informar de que los terroristas habían sido detenidos en su huida hacia la frontera con Ucrania, aunque los informes apuntan que las detenciones se han producido en Briansk, al suroeste de Moscú. No es, sin embargo, la primera vez que se habla de combatientes del ISIS en suelo ucraniano transferidos desde Siria o desde Afganistán. Putin, por su parte, ha optado por un discurso de mano dura, reclamando, literalmente, que todos los autores, organizadores y los que encargaron este crimen recibirán un merecido e inevitable castigo, sean quienes sean, independientemente de quién los haya enviado, dijo Putin durante la alocución televisiva horas después del atentado. También dijo, y cito literalmente, a los terroristas, asesinos y bestias que no tienen ni pueden tener nacionalidad, les espera un funesto destino, venganza y olvido, no tienen futuro, sentenciaba. Bueno, así que de momento las hipótesis sobre la mesa a propósito de este atentado demuestran que las guerras, aunque se libren a kilómetros de distancia, pueden llegar hasta la puerta de casa. Eso es. Ucrania tardó muy poco tiempo en salir para negar su participación. Zelensky lanzaba a través de la red social X un comunicado en el que responsabilizaba a Putin de desatender la amenaza terrorista en su propio suelo a costa de la guerra en Ucrania, en su país. E incluso iba un poco más allá en lo que decía. Literalmente también decía, lo que pasó ayer en Moscú es obvio y Putin y otra escoria están tratando de echarle la culpa a alguien más, afirmaba Zelensky. También decía que si los rusos están dispuestos a morir tranquilamente en otros Crocuses, refiriéndose a este centro comercial, y no cuestionar sus servicios especiales, Putin intentará explotar más de estas situaciones para obtener poder personal. Andriy Yusov, de la Dirección de la Inteligencia Militar Ucraniana, el GUR, sigue la misma línea que Zelensky. Decía, pese a que el mundo advirtió de este tipo de ataques terroristas en el territorio de la Federación Rusa, el régimen de Putin no hizo nada por evitarlo o está implicado en la organización, declaró en la televisión ucraniana. La Casa Blanca, por su parte,
afirma literalmente que no está implicada de ninguna manera en estos hechos e insiste que el único responsable es el Estado Islámico. Esto declaró la vicepresidenta Kamala Harris a la cadena ABC News. Además, Estados Unidos descarta que Ucrania haya tenido nada que ver y afirman que desde hace semanas tenían informaciones que les hacían pensar que grupos extremistas atacarían aglomeraciones de gente en la capital rusa. De hecho, así lo advirtieron, según afirma Estados Unidos, tanto desde la embajada americana como desde la británica. La advertencia se emitió horas después de que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, dijera que había neutralizado una célula terrorista del Estado Islámico que está preparando un atentado contra las sinagogas en la capital, en Moscú. El gobierno británico ha afirmado que tiene muy poca confianza, según el canciller Jeremy Hunt, que decía la cadena Sky News que las versiones del Kremlin no se las creía. Sabemos que están creando una cortina de humo, decía Hunt, con propaganda para justificar una invasión aún mayor en Ucrania. Así que de momento la información que nos llega se basa más en las diferentes reacciones internacionales que en la investigación en curso. Por otro lado, es evidente la diferencia en el tratamiento desde Occidente a este atentado. Otra prueba más de la escalada de tensión en la que nos encontramos inmersos y que evidencia cuál es la relación entre la Unión Europea y Rusia, incluso en frentes comunes como el terrorismo internacional. Así lo resumía esta mañana en El Tablero la socióloga y analista de Geopolitikaz, Naya Sanso. Es el más importante que se ha producido en Rusia desde los atentados de Beslan. Se produce en un momento de guerra, en un momento de tensión elevadísima con Occidente. Las muestras de solidaridad que se suelen generar en este tipo de situaciones han sido ligeramente diferentes. Ha habido condena por parte de Occidente, pero no esas muestras de solidaridad con el país que suelen producirse debido fundamentalmente a este estado de guerra que está marcando tanto la investigación como la respuesta que se está dando por parte de Occidente y también por parte del gobierno ruso. Pues sí, ahí teníamos a Naya y es verdad que podríamos hablar de cierta solidaridad selectiva en este escenario, la verdad. María Zaharova, desde el Ministerio de Exteriores de Rusia, llamaba a la comunidad internacional a condenar el atentado y muchos líderes europeos se han pronunciado. Borrell, como alto representante de la UE para los asuntos exteriores, condenaba en X el ataque terrorista contra personas indefensas y ha pedido la unidad de la comunidad internacional frente al terrorismo. Ursula von der Leyen, por su parte, a través de un mensaje también en Twitter, ha condenado enérgicamente el ataque reivindicado por el Estado Islámico y ha afirmado que sus pensamientos, cito literal, están con las víctimas y sus familias en estos momentos trágicos. Por otro lado, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, también ha condenado el ataque y ha hablado de la tragedia que supone la pérdida de vidas inocentes y ha trasladado su pésame a las víctimas y a sus familias. Sin embargo, es obvio la diferencia en la reacción si se tratara de un atentado contra civiles en suelo europeo. De hecho, en Letonia la policía no permitió a los ciudadanos rusos acercarse a dejar sus muestras de condolencia frente a la embajada en Riga y ni siquiera ha habido una condolencia oficial. Y os preguntaréis, ¿y en España? Bueno, pues también desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España también se ha trasladado la solidaridad con las víctimas, las familias y el pueblo ruso. Pero no lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez, que no solo no ha trasladado su solidaridad a las víctimas del atentado, sino que su último anuncio en redes sociales relativo a la región ha sido una conversación con Volodymyr Zelensky en la que aseguraba que le reiteraba su firme apoyo mientras sea necesario y que España entregará en 2024 nuevas capacidades, sea lo que sea eso, para ayudar a que Ucrania pueda defenderse de la agresión rusa. Claro que también ha anunciado que están trabajando en apoyar una futura cumbre de paz que deberá contar con amplio apoyo internacional. Sí, habla de una cumbre por una paz justa y duradera, aunque eso me suena también a mí de otra promesa de hace unos meses relativa al genocidio en Gaza y aquí estamos. Y también hay promesas sobre el reconocimiento de un Estado palestino y ya veis, en fin, volviendo al frente ucraniano, este mismo día el ejército ruso lanzó ataques contra Kiev y contra la región de Leópolis, provocando un incendio en una central energética, entre otras consecuencias. Otros líderes políticos, sin embargo, en el sur global han sido algo más explícitos en su deseo de una paz en la región. Ese ha sido, por ejemplo, Gustavo Petro, que tuiteaba: mi solidaridad con las familias de las personas asesinadas en Moscú, decenas de caídos por el terror. Que la paz ojalá sea entre los pueblos eslavos y ojalá que la paz sea en el mundo. El terrorismo no se acaba con ejércitos, el terrorismo se acaba con la política. Un líder político hablando de paz entre pueblos y de salidas diplomáticas a las guerras y al terrorismo. Qué noble excepción. Menos mal que nos queda Petro. Gracias, compañera. Gracias. Возможно остаться в стороне. Хочется разделить вот эту боль, вот эти утраты
помочь людям. Но это общее горе всей страны, людское горе. Poétimo, многие просто сюда сами идут. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. En la lógica amigo-enemigo absoluta en la que nos encontramos en este régimen de guerra, los civiles muertos en un atentado terrorista en el país del otro bloque no se lloran y el discurso mediático se parece muy poco al clásico solidaridad frente a la barbarie terrorista y se parece mucho más, en cambio, a una especie de chúpate esa, Putin. Vamos a ver hoy en esta sección cómo está enmarcando nuestra prensa libre el asesinato de al menos 137 civiles inocentes en Moscú y la diferencia abismal con lo que esos mismos medios han escrito en otras ocasiones sobre otros atentados equiparables. Pues vamos con ello. ¿Qué dice la prensa del Jardín Europeo sobre el atentado terrorista en Moscú? Pues lo primero es que eso de que esto haya sido un atentado terrorista parece que, al menos inicialmente, algunos no lo tenían tan claro o se resistían a llamarlo así. Fijaos, por ejemplo, en la portada del Mundo de este sábado, al día siguiente de la masacre. Estado Islámico desafía a Putin con un brutal ataque en Moscú. Vaya, así que lo de Moscú no ha sido un atentado terrorista, sino un desafío. Un desafío a Putin. Quedémonos con esto también. El Mundo titulaba así cuando ya se sabía perfectamente que varios hombres armados habían entrado a un complejo de ocio y acribillado a tiros a decenas y decenas de personas. De hecho, El Mundo añadió esa información en su subtitular. 5 hombres acribillan a decenas de personas en una sala de conciertos, provocando al menos 40 muertos. O sea, que el mismo periódico que llama terrorismo a cortar una carretera en una huelga o a un espectáculo de títeres no está dispuesto a usar ese término para calificar un ataque terrorista en el que, según su propia información, 5 hombres acribillan a decenas de personas en una sala de conciertos. Tremendo. Y no ha sido cosa solo de El Mundo. El dibujante Mauro Entrialgo tuiteó este viernes una captura de cuáles fueron los primeros titulares de diversos medios de comunicación en España tras conocerse el ataque en la capital rusa. Infobae, tiroteo y explosión en una sala de conciertos en Moscú. Reportan varios muertos y heridos. La Vanguardia, varios muertos en un tiroteo en una sala de conciertos en Moscú. Antena 3, varios muertos en una sala de conciertos en Moscú. El Mundo, las autoridades confirman víctimas mortales en el tiroteo y el incendio posterior en una sala de conciertos cerca de Moscú. El País, un tiroteo en una sala de conciertos de Moscú causa varias víctimas mortales. Bueno, ninguno de ellos decía, como veis, terrorismo. En fin, pues qué alegremente se llaman terroristas a todo el mundo en la prensa occidental y cuánta cautela para decir terrorismo cuando hay un atentado contra civiles inocentes en Moscú, ¿verdad? Bueno, estos fueron los titulares iniciales que muestran esa resistencia a hablar de terrorismo, que ya dice muchas cosas, ¿no? Después, todos los medios han ido pasando ya sí a usar la palabra terrorismo o atentado terrorista en sus informaciones, pero analicemos ahora otros elementos. Sigamos con las portadas, si os parece, y busquemos la comparación con un atentado terrorista que guarda ciertas similitudes con el de este viernes en Moscú, tanto por el escenario elegido por sus autores como por el número de víctimas, que fue el atentado en noviembre de 2015 contra la sala de espectáculos Bataclan en París, que mató a 130 personas, un número muy similar al de Moscú. Bueno, esta fue por entonces, por ejemplo, la portada de La Razón. A toda página, fondo negro de luto, imagen de unas velitas con los colores de Francia, titular, «Es la guerra». Hollande promete que será implacable y los líderes europeos aseguran que responderán unidos y con todos los medios necesarios a los atentados de París que han dejado al menos 129 muertos y 352 heridos. Los colores de la bandera francesa iluminaron ayer medio mundo en homenaje a los muertos, añadía La Razón. En nuestra cabecera, el símbolo creado por Jean Julien, que se ha convertido en icono, porque si os fijáis, La Razón incluso modificó su propia cabecera, su logotipo, con motivo de estos atentados para incluir ese símbolo de la paz que emulaba la Torre Eiffel. Además, el periódico de Marwenda dedicó espacio a testimonios de víctimas o supervivientes. En este caso, relato de un superviviente. Me escondí bajo los asientos y temí que la luz del móvil me delatara. Un detalle no menor. Enseguida veremos por qué. Vamos, que a La Razón solamente le faltó sacar una versión con audio en su portada en la que sonara la marsellesa. Y cuéntanos, Levin, ¿cómo ha sido ahora la portada de ese mismo periódico ante el atentado en Moscú? Pues aquí os la traigo. Nada de a toda página, sino como tercera noticia en importancia, en el lado de derecho, por detrás de Puigdemont y Kate Middleton. Titular, un ataque a una sala de conciertos en las afueras de Moscú deja al menos 40 muertos, no se decía terrorismo, nada de colores de luto, nada de modificar la cabecera ni el logotipo, la diferencia es inmensa, ¿no?
Pues nada, parece que si los muertos tienen nacionalidad rusa, aunque sean civiles inocentes, igual que lo fueron las víctimas de París, entonces no merecen la misma empatía ni la misma solidaridad. No, Putin no quiere solidaridad, utiliza el atentado para culparnos. Esto tituló ayer El Mundo en una de sus piezas sobre esta masacre. Ojo, solidaridad no con los muertos ni con sus familias, solidaridad con Putin. Quedémonos con esto una vez más, porque es otro elemento clave. Pero bueno, eso, que si tuvisteis la terrible y pecaminosa tentación de sentir empatía humana o solidaridad con las víctimas inocentes de Moscú, pues ya está aquí el diario El Mundo para deciros literalmente que no, que solidaridad no. Bueno, la de La Razón era la diferencia más clara entre su portada sobre Bataclan y su portada de ahora sobre Moscú, lo que veíamos antes, pero veamos ahora un ejemplo un poco más sutil. Portada de El País sobre el atentado en Bataclan, París. Titular a toda página, 5 columnas, matanza en París. Se hablaba de terrorismo y se añadía, atención, una segunda pieza también en la portada. Los testigos que lograron huir cuentan el horror vivido en la toma de la sala Bataclan. Es una carnicería, dejé a mis amigos dentro. La portada de hoy del País, en principio, es similar a aquella, no es tan alevoso el tema como lo de La Razón, os decía. Al menos 40 muertos en un ataque terrorista en Moscú, este es el titular principal del País, aunque a 4 columnas en vez de a 5. Pero la principal diferencia con la portada sobre París está en la ausencia de esa parte de todo esto que sí aparecía en la segunda pieza de esa portada de 2015. Las víctimas, los relatos de supervivientes, heridos, testimonios de familias. En este caso no se les dedica ningún espacio. Exactamente. Quería que nos fijáramos en esto porque, aunque comparando solo estas dos portadas del País pueda parecer un detalle secundario, no lo es en absoluto si uno mira la cobertura mediática general del atentado del viernes en Moscú, porque otro de los elementos principales de la forma de enmarcar este atentado en la prensa europea, lo adelantaba al principio, tiene que ver precisamente con esto. Hay lo que parece un esfuerzo por omitir a las víctimas en la cobertura, sus rostros, sus testimonios, sus nombres, porque aquí se trata de evitar la solidaridad en Occidente con las víctimas de este atentado, porque ha sido en Rusia, y por eso pues hay un solo ser humano, un único nombre, un único apellido y un único rostro que aparece en todos los titulares y noticias sobre este atentado, que es Vladimir Putin, como os podréis imaginar. Él es el único protagonista, es incluso al mismo tiempo el sujeto y el objeto del atentado, el responsable y la víctima, hasta tal punto que, leyendo la prensa europea, uno puede pensar que esto ha sido un atentado contra Putin, en lugar de contra 137 civiles inocentes. Un ejemplo paradigmático de esto está, por ejemplo, en la pieza de la COPE. Dice, ¿cómo actuará Putin a partir de ahora tras el ataque terrorista en Moscú? Una represión de grupos musulmanes, dice el titular, y la COPE se refiere al atentado como, atención, un zarpazo en plena Rusia que afectó de lleno al régimen de Putin, que no vio venir este golpe. Un zarpazo que afectó al régimen de Putin. Es decir, ¿cuál es la víctima aquí? ¿A quién ha afectado? ¿Para quién es el zarpazo? ¿Para el régimen de Putin? Pues entonces, bienvenida sea el atentado, ¿no? En fin. Claro, es que esa es precisamente la conclusión, aunque sin llegar a verbalizarla así, que se busca evocar aquí. Aquí no hay 137 víctimas, solo existe Putin. El atentado es contra Putin y su régimen, y como Putin es el enemigo, pues que se joda Putin, ¿no? Bueno, el caso es que para poder generar esto y que no pensemos que para la piadosa radio de la Iglesia Católica en España las vidas de los seres humanos que viven en Rusia valen menos o merecen menos solidaridad, la tarea clave, como decía, es no hablar de las verdaderas víctimas. Os voy a leer una batería de titulares y fijaos, más allá del contenido concreto de cada titular, aunque muchos también tienen tela, quién es siempre el protagonista de todos ellos. Fijémonos en eso. La Sexta. Putin pretende sacar rédito del atentado en Moscú que deja al menos 137 muertos. El País. Occidente teme que Putin use el atentado de Moscú para endurecer la represión interna y la agresión a Ucrania. Antena 3. Rusia insiste en implicar a Ucrania en el ataque terrorista de Moscú a pesar de que el Estado Islámico reivindica su autoría. 20 minutos. Estados Unidos desmonta el intento de Putin de involucrar a Ucrania en la matanza. Sabemos que ha sido el ISIS. Claramente una insistencia en la prensa occidental por subrayar la autoría del Estado Islámico. Luego Ina nos hablará más de esto. Continúo. La Sexta. El Reino Unido y Estados Unidos advirtieron a Rusia hace semanas de un inminente ataque terrorista, pero Putin desoyó los avisos. La Vanguardia. Putin despreció la advertencia de peligro terrorista que le envió Estados Unidos. La Razón. La alerta terrorista que Putin ignoró. El Confidencial. El mayor atentado terrorista en Rusia en 20 años resucita la leyenda negra de Putin. 20 minutos. Putin como el escorpión, ya sabéis, el animal que se mata a sí mismo. El Español. La seguridad de Rusia no impidió el atentado. Putin reprime a sus opositores pero no evita una masacre. CNN. El error flagrante de Putin. The Objective. Los pies de barro de Vladimir Putin.
El Mundo. El atentado en Moscú abre un frente inesperado para Putin y sus promesas de seguridad al haber ignorado las advertencias. La Razón. Occidente se prepara para la respuesta de Putin. El HuffPost. Las claves del atentado terrorista en Moscú por el que Putin clama venganza. Onda Cero. Putin clama venganza y promete castigar a los que ordenaron el ataque terrorista de Moscú. El Periódico. Putin promete castigar a los culpables del atentado en Moscú. Deutsche Welle. Vladimir Putin condena el atentado y clama venganza. El Mundo. Putin busca otro estado de ánimo como el que le aupó al Kremlin en 1999. En fin, todo muy llamativo porque en la cobertura mediática habitual de este tipo de atentados se establece de forma muy clara que los verdugos son quienes aprietan el gatillo y las víctimas son quienes mueren. En cualquier mínima tentación de problematizar eso es automáticamente rechazada, pero aquí no. No, aquí Putin es al mismo tiempo, parece ser, la víctima del atentado. Los 137 muertos no existen porque ya habéis oído que ha sido un zarpazo a su régimen. Es también el responsable, en cierto modo, porque busca un estado de ánimo como el que le aupó al poder, aunque acaba de ser elegido, y porque en realidad todo fue culpa de las propias autoridades rusas. Un grave error de Putin, que tiene pies de barro, por no hacer más caso a Estados Unidos. Se lo han buscado, ¿no? En resumen. Además, la que vaya a ser la reacción del Estado ruso es enmarcada preventivamente como venganza, término claramente negativo y jamás utilizado para calificar, no sé, la respuesta de Estados Unidos ante el 11S o de Francia o del Reino Unido o de la propia Israel en el presente. Y, por supuesto, nada de las víctimas, ni testimonios, ni fotografías, ni nombres, ni historias de vida, ni todo eso que suele ser habitual y para bien en las informaciones sobre atentados como este. Todo se resume en un gran que se joda Putin. En definitiva, bancarrota moral de la prensa occidental con el atentado de Moscú. Cualquier persona que haya escuchado La Base sabe que aquí no tenemos ninguna simpatía por Putin, todo lo contrario. Pero ¿sabéis qué? Que esto hoy sobra hasta decirlo, porque solidarizarse con las víctimas de Moscú no tiene nada que ver con lo que uno opine sobre Putin, de la misma manera que solidarizarse con las víctimas del 11M nunca tuvo nada que ver con lo que cada uno opinara sobre Aznar. Frente a esa bancarrota moral de la que hablaba Levin, toda nuestra solidaridad con las familias de las 137 víctimas de Moscú y toda nuestra solidaridad con la ciudadanía y con los pueblos de Rusia. Gracias, Manu. Душа болит, сердце болит. Ну как это не попрощаться с людьми, которые погибли здесь? Не знаю, совесть не позволяет сидеть дома. Ina Finogénova, adelante. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Hay tres versiones, como adelantaba Zugasti, de la autoría del atentado en Moscú, que se barajaron casi simultáneamente desde las primeras horas de la masacre. Repasamos las tres y luego analizamos la que a estas alturas parece la más plausible. La primera, la que se movió en Rusia casi desde los primeros instantes del atentado y la que apoyaron no solo desde plataformas afines al gobierno, sino también algún que otro periodista opositor, es la supuesta huella ucraniana. Es lógico que sin acceso a más detalles vaya a ser lo primero que surja. Los dos países llevan más de 2 años en guerra, las ciudades rusas fronterizas están siendo atacadas por la artillería ucraniana en respuesta a los bombardeos por parte de Rusia, ya se habían producido sabotajes y atentados en territorio ruso que fueron claramente trabajo del GUR, la dirección principal de la inteligencia del Ministerio de Defensa. Desde luego, la investigación rusa va a buscar pistas en esa dirección. Segunda versión. Ina. La segunda versión, que también se movió en Rusia bastante y a la que apuntaron desde el gobierno de Ucrania también, aparte de negar su implicación, es una posible falsa bandera de Moscú, un supuesto autoatentado para justificar una escalada bélica, escalada en la guerra y apretar todavía más las tuercas en lo interno. Algo que a mí me parece muy cogido con pinzas, sinceramente. Si las autoridades rusas quisieran declararle guerra a Ucrania oficialmente, algo que por cierto aún no han hecho, siguen con el cuento de la operación especial militar, pues no necesitan un atentado. Tienen la ciudad de Bielgorod en la frontera con Ucrania, que está siendo bombardeada desde el lado ucraniano casi todos los días, con muertos y heridos civiles, y con todo esto también, si quieren apretar
apretar las tuercas, pueden hacerlo sin mayores excusas. Tampoco parece necesaria una masacre como esta. Y finalmente, tercera versión, el Daesh. La tercera versión, el Daesh o Estado Islámico, como se hacen llamar. Su rama ISIS-K, conocida también como el Estado Islámico del Gran Jorasán, reivindicó el atentado, colgó contenidos escalofriantes en sus medios afines y alguno de los terroristas detenidos dijo haber sido reclutado por un proselitista a través de Telegram. ¿Qué es el Estado Islámico del Gran Jorasán? Cuéntanos. Es que esta es la pregunta que casi nadie parece estarse haciendo y la que le daría contenido a la afirmación de que todo esto es responsabilidad del Daesh. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Estado Islámico? Porque no se trata precisamente de un ejército regular o de una asociación con un domicilio fiscal localizable y una junta directiva reconocible. Bueno, en términos generales, es una rama salafista yihadista que opera en Afganistán y Pakistán. Dice el New York Times que el Estado Islámico del Gran Jorasán acusa a Moscú de su intervención en Siria y en Chechenia. Y es cierto que el Estado Islámico, dentro de su neura yihadista, pues puede tener a Rusia como objetivo, porque Rusia luchó contra ellos en Siria del lado del ejército de al-Assad y porque en sus sueños por crear el califato pues les es crucial también el territorio del Cáucaso ruso. Todo esto es así. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó en 2024 para que vayan a castigar así a la población civil? Y de nuevo, ¿qué es el ISIS exactamente después del repliegue que ha tenido en Siria? ¿Y qué potencial real tiene su rama ISIS-K, que hasta ahora solo había operado en Afganistán y en Pakistán, repito, para perpetrar semejante masacre en Moscú? Bueno, en Moscú y hace unos meses, a principios de enero, en Irán. Recordemos que en la ciudad de Kermán hubo una explosión durante el multitudinario homenaje al general Soleimani, que fue asesinado por Estados Unidos 4 años atrás, y la masacre dejó más de 80 muertos y también fue reivindicada por el ISIS-K. Es decir, hablamos de una organización capaz de llevar a cabo 2 sangrientos atentados en 2 países bien militarizados y en un plazo muy corto. Vaya preparación, ¿no? Vaya preparación. Ayer Olga Rodríguez se preguntaba por qué vías les llegan armas a estos grupos y también recordaba que Irán consideró a ISIS mero ejecutor, manos sucias, y atribuyó la autoría intelectual a elementos de Estados Unidos e Israel. Quizá para hilarlo habría que remontarnos a unos 10 años atrás y ver cómo se ayudó a convertir el ISIS en lo que hoy es, ¿verdad? Cómo se le infló, al igual que Al-Qaeda, con qué objetivos y por parte de qué actores. Pues sí, hoy el ISIS parece ser más bien como una franquicia, una suerte de paraguas que agrupa a toda una serie de entidades terroristas cuyo enemigo varía dependiendo de la zona. En Palestina es Hamas, en Afganistán son los talibanes, en Siria es Rusia, Irán, el ejército sirio y el grupo chií libanés Hezbollah. ¿Pueden compartir esos grupúsculos intereses con algunos servicios de inteligencia? Sí. Y ahí es cuando puede, e insisto en el puede, usarse como prestador de servicios. Bueno, habría que recordar también que el propio surgimiento del ISIS fue en parte animado por los Estados Unidos. Qué sorpresa. Algunos medios y políticos de Irán dicen directamente que se trata de una creación de los servicios de inteligencia norteamericanos. No se puede afirmar con esa rotundidad seguramente, pero lo que sí está claro es que aportaron bastante para que se convirtiese en lo que fue durante la última década, y esto lo reconocen incluso medios mainstream en Estados Unidos como el Washington Post o The Guardian en el Reino Unido. Así es. Después de la invasión de Irak de 2003, Estados Unidos dejó deliberadamente de un lado a los árabes suníes que dominaban el partido Baas de Saddam Hussein y favorecieron a una camarilla de chiitas afines como Nuri al-Maliki. Empezó la llamada desbaasificación, que irremediablemente llevó al surgimiento de guerrillas en las provincias de mayoría sunita. Unas 50 células suníes operaban en la zona. Una de ellas era Al-Qaeda en Mesopotamia, liderada por Abu Musan al-Zarqawi, que reunió a fundamentalistas religiosos y a exoficiales de Saddam. Después de su asesinato en 2006 por un ataque aéreo de Estados Unidos, los que quedaron al mando de Al-Qaeda Mesopotamia crearon el denominado Estado Islámico de Irak. Es decir, en Irak había una fuerza secular, de aquellas maneras, pero secular, al fin y al cabo, como era el caso del partido Baas. Y al destruirla, pues se abrió el camino a todo tipo de fundamentalistas armados hasta los dientes.
que encima decidieron crear un califato. Entre estos fundamentalistas armados, hasta los dientes, se encontraba Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, el rostro más reconocible de todo ese terror yihadista. En 2004 fue capturado por Estados Unidos, enviado a la cárcel de Camp Bucca, una cárcel clandestina a lo Abu Ghraib en la ciudad iraquí de Basora. 11 meses después, al-Baghdadi salió de ahí. Bueno, pues se ve que no tuvieron que ser tan gravísimos los delitos que cometió si le sacaron en 11 meses, ¿no? Y entre 2011 y 2012, cuando empieza la guerra en Siria, surge Jabhat al-Nusra como una ramificación del Estado Islámico de Irak, bajo la autorización ¿de quién? Bajo la autorización de al-Baghdadi, excarcelado unos años antes. En 2015 se desclasificó un informe secreto de la inteligencia estadounidense escrito muy en los inicios de la guerra siria. El documento identificaba a Al-Qaeda en Irak, que posteriormente se convirtió en el ISIS, como la fuerza principal que impulsa la insurgencia en Siria. Dice que en el este de Siria puede existir la posibilidad del surgimiento de un principado salafista declarado o no declarado, y que esto es precisamente lo que apoya la oposición siria para aislar al régimen de al-Assad, y que los países occidentales, los del Golfo, Estados Unidos y Turquía, apoyan los esfuerzos de la oposición siria por tomar el control del este de Siria. Pues bien, no solo apoyaron a una oposición siria que sabían que tenía elementos sectarios como para parar un tren, sino que estaban dispuestos a tolerar un Estado salafista declarado o no declarado porque servía para aislar a al-Assad. Y la ayuda que les dieron no fue no letal. Se trató de entrenamiento, apoyo logístico y suministro de armas. Seymour Hersh informaba en 2014 sobre la cooperación entre el Mi-6 y la CIA en una ruta de contrabando para las transferencias de armas desde arsenales libios a rebeldes sirios en 2012. Esa insurgencia financiada y armada fue usada contra otras fuerzas en la región como parte de la campaña para mantener el control occidental sobre la zona. Hasta que se les fue de las manos y empezaron a decapitar periodistas occidentales y a publicarlo en Internet. Ahí tocó respaldar a otros grupos, ahora ya para luchar contra el ISIS. Así surgió en 2015 una coalición antiterrorista que se centró sobre el papel en proteger a los kurdos que combatían junto con las fuerzas democráticas sirias, armarlos y garantizar la presencia militar de Estados Unidos en la zona. En la práctica, Estados Unidos pasó a controlar los yacimientos petroleros en Deir ez-Zor. ¿A qué vamos con todo esto? A que detrás de estos grupúsculos suele haber alguien mucho más poderoso que tiene una serie de fines que justifican cualquier medio. Vamos, que Estados Unidos coqueteó, por decirlo suavemente, con entidades yihadistas que luego se le fueron de las manos desde los años 80. Para aplastar a la Unión Soviética en Afganistán, fomentaron la creación, como sabemos, de Al-Qaeda bajo la tutela de la CIA. Para aplastar a ciertas ramas de Al-Qaeda y aislar al régimen sirio, a su vez ayudaron a potenciar el Estado Islámico o a las fuerzas que luego dan lugar a su creación. Estas fuerzas, una vez constituidas, sin duda tienen su agenda y tienen autonomía, pero sería bastante ingenuo también pensar que todos esos cuadros ahora mismo pues actúan por su cuenta y riesgo y sobre todo con sus recursos. Con todo ello, las autoridades de Moscú no dan por cierta aún ninguna versión, pero como el terreno mediático ya tiene resuelta la autoría de esa masacre casi desde un minuto después de que se produjese, pues no viene mal tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos del Daesh. A partir de ahora no nos caben demasiadas dudas de lo que va a suceder, aunque como ocurre con toda predicción nos podemos equivocar. Yo, más que nadie, soy consciente de ello, ya lo sabéis. Creemos que sucederá lo siguiente. Los medios occidentales y la administración estadounidense seguirán insistiendo al unísono en la autoría del ISIS como entidad terrorista autónoma y desconectada de cualquier otro poder o actor. Todo eso sin explicar nunca demasiado bien qué es el ISIS o el Daesh, como se supone que hay que llamarlos porque se ve que les molesta mucho, esto sí que lo saben a ciencia cierta. Una explicación que sería fundamental para entender realmente lo que está pasando, ¿no? Por su parte, el gobierno ruso hará todo lo posible por conectar esa actuación de yihadistas del Daesh con la acción de Estados Unidos o de Ucrania, que para ellos viene a ser lo mismo. Y así surgirán versiones sobre posibles contactos o financiación de los terroristas con elementos vinculados a alguno de esos dos países. Nadie en la prensa del llamado mundo libre dará crédito a ninguna de estas versiones, obviamente, y sí se sembrarán dudas sobre ellas. Algo que, si bien no deja de ser lógico por tratarse de una parte interesada, dejará
deja a un lado el establecimiento de explicaciones más en profundidad de todo lo que ha ocurrido y de cómo puede haber ocurrido. Y en última instancia también servirá para seguir alimentando esa maquinaria de guerra que ahora parece funcionar a toda potencia en ambos bandos de este enfrentamiento. Nosotros intentaremos seguir explicando lo que podamos con rigor y seriedad, con el tiempo y los medios de los que disponemos, que son limitados. Por eso es muy importante que se hagan socios y socias de Canal Red para que podamos seguir informando con rigor. Gracias, Ina. Чтобы быть сопричастным вот со всеми, кто здесь стоит, с теми, кто погиб, чтобы как будто свою часть, скажем, сердца отдать, почтить память. Hoy nos acompaña en la base Juan Antonio Sanz. Juan Antonio, muchísimas gracias por atender una vez más a este programa. Muchísimas gracias a vosotros, por favor. Bueno, la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Ha habido versiones contradictorias, las hemos puesto aquí encima de la mesa. ¿Cuál es tu opinión respecto a la autoría más probable de este atentado? Bueno, mi opinión va con lo que acabas de decir. La verdad en estos momentos es muy difícil de determinar. De la misma manera que hoy en día, en estos días, después de que se ha cometido este brutal atentado, estamos recordando a esos atentados de falsa bandera o no, que pudieron haber sido provocados por el propio Putin en 1999 en varios centros de viviendas que causaron casi 300 personas. Hoy en día todavía no se sabe a ciencia cierta lo que pudo haber pasado y si eso se utilizó como método para ir a la guerra de Chechenia. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, tenemos unas posibilidades, las habéis citado antes. Yo apostaría por el tema desde luego, el terrorismo yihadista internacional. Ahora, detrás de todo ello puede haber muchas manos negras que se pueden aprovechar en su momento. El Kremlin, por una parte, no hablo de Putin porque Putin simplemente apuntó en la dirección de Ucrania diciendo que los terroristas habían marchado por allí. Ya estaba marcando posición, pero no lo decía directamente. María Zakharova, que es pues, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido más directo y que simplemente ha dicho que bueno, pues Estados Unidos está tratando de cubrir a sus pupilos de Ucrania y que estos estarían detrás. No haría falta tanto, sobre todo porque estamos en una situación de guerra y meter terrorismo de por medio pues no tiene sentido. Los propios rusos no necesitan un atentado de falsa bandera para incrementar sus ataques sobre Ucrania como se está produciendo en estos tiempos y sobre todo cuando las circunstancias bélicas les son más favorables. En el caso de Ucrania, pues tampoco. Este atentado no va a hacer que los rusos lancen una bomba atómica táctica en Kiev, ni muchísimo menos. Sí que puede llevar a otras cuestiones. Pero lo que sí que está evidenciando este acto monstruoso es que el terrorismo internacional, y me refiero en concreto al terrorismo yihadista o islamista, no estaba muerto. No cayó en Siria, ni mucho menos aplastado por los rusos por un lado y por los americanos estadounidenses por otro, sino que está vivo y coleando. Y este ISIS-K o ISIS del antiguo Jorasán pues nos lo demuestra. No aparece de la noche a la mañana. Al parecer esto surgió en 2014 y desde entonces ha tenido mucho tiempo para cobrar mucha fuerza. De la misma forma que el ISIS, que estaba combatiendo contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria, apoyado por los rusos y contra los estadounidenses e incluso también israelíes en el sur de ese país, sureste, y desde Irak también, quedó bastante tocado, pero volvemos al nido, a ese crisol donde han surgido a lo largo de la historia tantos movimientos revolucionarios, entre comillas, islámicos y sobre todo terroristas, como es el triángulo que podría formar entre Asia Central, Afganistán y Pakistán, y también tomando parte de Irán. Y allí es una tierra de nadie. Cuando se marcharon los norteamericanos, estadounidenses en 2021 de Kabul, cuando dejaron Kabul, dejaron el caos.
ellos entraron en el 2001 para vengarse, entre comillas, del 11S, cuando en realidad tenían otros planes que después tuvieron que dejar por el camino, como convertir Afganistán pacificado en una especie de tierra de paso de los gasoductos y oleoductos desde Turkmenistán y el mar Caspio hacia Pakistán y la India. Bueno, pues eso tuvo que ser dejado de lado porque era imposible. Afganistán, como lo demostró el propio Alejandro Magno y después los británicos en el siglo XIX, o los propios rusos más tarde, pues es un Estado que no puede ser sometido. Es así, el Estado se revuelve contra quien les ataca, y ahí pueden surgir pues movimientos como fueron los mujahidines que se enfrentaron a los soviéticos en la guerra de 1979 a 1980, invasión soviética, y que produjeron no solo una derrota circunstancial a los rusos, digo circunstancial porque no fue una derrota en campos de batalla, pero sí que llevó incluso a la caída de la URSS. Directamente, fue uno de los grandes factores que contribuyeron a ello. Y después, bueno, pues tenemos que en aquel entonces los estadounidenses apoyaron a estos mujahidín, cuyos hijos, después de la caída de Kabul, de nuevo, de manos rusas, y pues fueron creciendo con los talibán, antes de que surgieran los talibán, en las madrasas de Pakistán, y ahí dieron lugar en 1996 a lo que fue llamado el movimiento talibán, y este ISIS-K pues bebe en esas raíces, o surge de esas raíces, mejor dicho. Es un movimiento que está formado por afganos, por centroasiáticos y bueno, por otro gran número de personajes de esas zonas que tienen como objetivo no tanto implantar un califato, sino implantar la Sharia, la ley de Dios. Ellos mismos se rebelan contra los propios talibán, que tienen muy buenas relaciones con los rusos, por ejemplo, y con los chinos, e incluso siguen teniendo relaciones con los estadounidenses, no lo olvidemos, porque los talibán han implantado un califato en la tierra, entonces ellos esto lo consideran moralmente irreverente. Es lo que tenemos aquí. ¿Cómo puede ser utilizado el ISIS-K por otras acciones, otras manos oscuras? Bueno, pues de muchísimas maneras. Esta gente tiene relación con los servicios secretos de Pakistán, tiene relación con los servicios secretos de Irán. Todo el mundo conoce a todo el mundo en ese lugar apartado de Asia y tiene la capacidad para desenvolverse por lo que es de toda Europa Oriental exsoviética. Bueno, y en Rusia, pues desgraciadamente tienen una fuerza que poco a poco se va viendo de alguna manera resurgir. Han aprovechado la guerra de Ucrania pues para tomar más fuerza. Los estadounidenses avisaron de que había células que estaban preparando algo, los rusos no se lo creyeron y quizá creyeron con mala voluntad, sino porque vieron que claro, eso podría desbaratar el proceso electoral en torno a Putin para reasentarle otra vez en el poder, pero la amenaza estaba ahí. ¿Cuánto de verdad compartieron los estadounidenses? Yo ya tengo ahí mis dudas, porque ha habido otros casos en los que dicen los estadounidenses que han avisado y han avisado solo un poquito, por lo cual a quien han avisado pues realmente no se lo ha creído. Juan Antonio Sanz, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa. Vamos a terminar con una canción de Picnic, la banda que iba a tocar en ese concierto y que no pudo hacerlo por el atentado terrorista. La canción se titula No le temas a nada. Hasta mañana.